amigos de Escuchamos, bienvenidos a un nuevo episodio de Hablemos Joven. Hoy seguiremos en esa línea de estas conversaciones interesantes que hemos tenido con varias personas para trabajar temas que tienen que ver con el enfoque social, con el crecimiento personal. Y hoy apuntaremos a ese tema de crecimiento personal, pero también el crecimiento de los negocios desde ese potencial personal. Y para ello vamos a ir con una invitada muy, muy especial. Ella se llama Bárbara Madrid, una venezolana que se encuentra en este momento en España. Ella es coach de negocios, consultora sistémica empresarial y es profesora también de biodanza. Y sin perder más tiempo, pues vamos a darle la bienvenida a nuestra querida Bárbara del Mar Madrid Hill. Bienvenida, Bárbara. Gracias, Andrea, y gracias a todo el equipo de Escuchamos Asociación Civil y toda la comunidad que ustedes llevan adelante. Bueno, cuéntanos primero en qué lugar te encuentras. Bueno, me encuentro en una ciudad que se llama Tarragona. Es una ciudad que fue el segundo lugar del Imperio Romano hace casi 2000 años. Aquí una piedra tiene 2000 y pico de años. Y bueno, esta es una ciudad que me trajo justamente para trabajar temas que están vinculados al dinero, a la abundancia. Pues yo inicialmente me vine acá para formarme en esa área, en temas de constelaciones familiares, justamente para aplicarlo a emprendedores, a empresas, a negocios, y bueno, es la ciudad en la que vivo. Cuéntanos un poco, Bárbara, que bueno, ya nos has adelantado que llegaste allí pues para fortalecerte, ¿no? En muchos temas que Sí. ya venías trabajando hace tiempo. Y bueno, ¿cómo ha sido para ti ese proceso migratorio, ese salir de Venezuela para abrirte a un nuevo escenario que bueno, que es rico en aprendizaje? Cuéntanos un poco de cómo ha sido tu experiencia. Bueno, mira, quiero además hacerlo desde un lugar de la fenomenología de las constelaciones familiares, porque sí, ciertamente cuando yo empecé a planificar este viaje, lo hice mucho desde mi corazón, pero también tomada por algo más grande. Ciertamente cuando yo decido venir, que lo hice por vacaciones, sí sentía que había una energía que me empujaba a salir del país y bueno, estuvimos haciendo algunas formaciones con Rec Diálogo, yo hice formaciones con otras organizaciones, pero sabía que una parte de mi alma se estaba despidiendo del país, pues yo no había decidido migrar, sobre todo por un compromiso social, un compromiso con la democracia, con el tema, un compromiso con temas sobre todo de paz. Sin embargo, cuando estoy aquí, en este país, y llegué la primera semana, segunda semana, pues me empiezo a dar cuenta, era mi primera vez en Europa, cómo se te empiezan a mover memorias internas que tienen que ver con tu parte europea, ¿no? Como esa línea del mestizaje que nos viene de España y empezaron como a caerme demasiados insights, demasiadas reflexiones sobre la importancia de la migración para terminar de integrar la identidad que yo tenía como venezolana y como mujer mestiza, ¿no? Y también comprender que parte del fenómeno de la migración como diáspora venezolana, que somos casi 7 millones de personas fuera de Venezuela, era parte de un destino más grande, de estar al servicio de un destino colectivo en donde la esencia venezolana tenía que cumplir su misión en el mundo, tenía que dar su aporte en el mundo. Entonces, bueno, así yo lo tomé y en esta ciudad fue la que decidí quedarme en un acto de reflexión, de decir, yo también tengo derecho a expandirme y tengo derecho de tomar de esta raíz que es también mi raíz, ¿sí? Mi apellido es Madrid y yo decía, bueno, siempre en Constelaciones trabajamos mucho este tipo de cosas que son fenomenológicas. Yo conozco Madrid por trabajo y me llevan las constelaciones, entonces siempre fui como muy despierta y muy guiada de saber que aquí había algo que hacer y ese algo que hacer era ayudar a mis compatriotas venezolanos a hacer un trabajo personal profundo sobre sus procesos migratorios, pues el migrante termina viviendo muchísimos más conflictos que una persona que no ha migrado, porque cuando tú migras, entras en conflicto con el arraigo, con tu significación de lo que es el hogar,
de lo que es la familia, de lo que son los amigos, y empieza como a haber también una desorientación de tu identidad, pero al mismo tiempo empiezan a florecer potenciales de ti que desconoces, oportunidades, personas, y desde el punto de vista de las constelaciones familiares podría decir que la migración, sobre todo la diáspora venezolana, estaba destinada a existir, sobre todo por un tema de riqueza cultural, un tema de riqueza humana y un tema de compartir con el mundo nuestra alegría de vivir, ¿sí? Cuando yo llegué a este país me di cuenta que España es un país muy depresivo, la gente es muy ansiosa, la gente es muy fumadora, la gente es muy viciosa, porque tantos siglos, ¿verdad?, de historia en donde han habido invasiones, guerras, holocaustos, muerte, tantas situaciones complejas, sí van restándole al alma humana su alegría de vivir. Entonces yo desde ese lugar decidí decirle así a esta invitación de la vida, teniendo muy claro el aporte que como venezolana estoy haciendo aquí en este territorio. Bueno, Bárbara, muy interesante estos que nos comentas, ¿no? Ver la diáspora desde la abundancia, ¿no? Que creo que esa es una mirada que no se le ha dado mucho, ¿no? Al tema de la migración venezolana y verlo también como esa oportunidad de conectar, ¿no? Con las raíces propias del venezolano, de nuestro propio proceso de mestizaje, que es nuestra historia, pero también conectarnos con ese gran regalo que puede significar los venezolanos en muchos lugares del mundo, y cómo van también, ¿no?, a dar su energía a otros espacios, a transformar, a innovar, a crear mayor conciencia, ¿no?, de la diversidad de nuestro mundo, que es tan importante. Me encanta esa mirada que nos has regalado, porque creo que es una mirada de la que muy poco hemos hablado, ¿no? Del proceso migratorio. Por otra parte, dices que en este mismo proceso te has conectado con otros venezolanos, otros compatriotas que están en esos espacios, especialmente allí, pues en España, y pues tú eres coach, me imagino que lo has hecho a partir de tu trabajo. Y bueno, preguntarte eso, ¿cómo ha sido el conectar con venezolanos, con españoles y con otras personas de otras nacionalidades a partir de ese trabajo que haces, pues de acompañamiento? ¿Cómo ha sido esa experiencia? ¿Qué es lo que hace Bárbara Madrid para acompañar a otras personas? Bueno, Andrea, gracias por todas tus preguntas, porque además hemos compartido en otros escenarios y siempre es enriquecedor poder conectar todo eso. Sí que estar aquí fue un proceso total de deconstrucción para mí, ¿sí? Venezuela es como un país que está dentro de una esfera que inclusive en sus dificultades económicas, políticas, sociales y culturales, nosotros preservamos una esencia pura que no está en el mundo y uno tiene que aceptarlo cuando uno está fuera del país. Sí, hay una esencia, hay una inocencia, un espíritu ingenuo que de alguna forma nos ha protegido de lo que diría Antonio Benítez Rojo en su libro El caos, la isla que se repite. Esto que es Caribe, esto que es muy latinoamericano, inocente, pero que nos da brillo y nos da luz, es algo que quedó protegido, a lo mejor que se quedó protegido porque se quedó en el tercer mundo, ¿no? En el primer mundo la gente es bastante lógica, es bastante pragmática, pero esto del conectar con el corazón, esto de ser esencial, ¿verdad? De volver a la esencia básica, humana, no es tan tangible, ¿sí? Aquí yo me empecé a cuestionar conceptos como primer mundo, tercer mundo, países en vías de desarrollo. Aquí tenemos países como Suiza y Irlanda, que son países desarrollados, países del primer mundo, pero que no tiene política pública ni marco jurídico para las mujeres que viven situaciones de violencia. Entonces tú dices, bueno, ¿qué es primer mundo, no? Si no tenemos una política pública y un marco jurídico. Primer mundo estaba también considerado como bueno, sí, hay oportunidades, hay tecnología, hay una economía sólida, pero ¿dónde queda la parte humana? ¿Dónde queda el ser humano que vive un dolor, que vive una pérdida, que conecta, que puede mirar más allá de las circunstancias? Entonces, bueno, enfrentarme a esto y enfrentarme a un país que recibe la migración de Ucrania, que recibe la migración de Israel, que recibe la migración de África, ¿no? Barcelona es una ciudad y, bueno, esta zona
llena de migración, pero esta migración que viene también de países en donde hay unos con conflictos altamente complejos y conflictos armados. Y para mí era realmente cuando yo estoy aquí en el mundo, en lo que está pasando en Venezuela, sí están pasando cosas, pero aquí está el corazón de la tragedia global, ¿no? Entonces, empezar a dar un lugar en mi corazón a que lo que nosotros estábamos viviendo en Venezuela es una parte de lo que sucede en el mundo, me dio la apertura para estar aquí y darme cuenta que aquí yo estoy integrando lo que sucede en muchas partes del mundo al mismo tiempo. Porque aquí está la migración venezolana, pero aquí también está la migración colombiana, que fue la primera migración que llegó, por ejemplo, a esta ciudad de Tarragona con el conflicto armado de Colombia. Sí, aquí también están distintas migraciones que han venido por distintos momentos históricos de distintos países. Entonces empezar a abrazar esto como esta gran diversidad cultural que nos lleva a un gran movimiento humano, también me ha enseñado, Andrea, a la pluriculturalidad, ¿sí? A la multiculturalidad, a entender la otredad, a entender también que Cataluña, que es el lugar en el que estoy, es una provincia, sí, que también tiene mucho de la diversidad cultural y de recibir al extranjero, y también sí, de abrirle su corazón. Sin embargo, bueno, aquí se habla catalán, el catalán solo se habla en Cataluña, no se habla en el resto de España, aquí hay gente que no te quiere hablar en español, sino que te quiere hablar en catalán. Entonces, empezar también a tener esta humildad, pero también esta fuerza de mi origen, de mis raíces, de donde yo vengo, y que independientemente que yo estoy llegando a un país que me está recibiendo, que me está dando, yo también estoy dando, porque yo estoy pagando impuestos, porque yo estoy trabajando, porque yo estoy ayudando a su gente y porque estoy trabajando por colaborar por un mundo mejor, ¿no? Entonces también me apropié de una narrativa bastante optimista, porque sí, cuando yo llegué la gente me decía, Bárbara, pide asilo, tienes que limpiar baños, busca cuidar señores, busca cuidar a niños, y que a ver, que cuando uno es migrante uno está dispuesto a que eso suceda, incluso con migraciones planificadas, tú tienes que anclarte económicamente al país. Pero yo tuve la oportunidad de que las personas que fui conectando cuando yo llegué, que sabían que yo era coach, que yo hacía constelaciones familiares, me está pasando esto, Bárbara, tenían 10 años de crisis migratoria, es decir, tenían 10 años migrando y nunca habían hecho un trabajo profundo para darle fuerza a esa historia y no quedarse como en un limbo de todo lo que había vivido. Y empecé a escuchar la historia de mis compatriotas, de mi gente, empecé a abrir mi corazón a lo que han vivido por años en este país, en otros países, y mi corazón se fue volviendo como mucho más empático, mucho más sensible, y también me fui dando cuenta que yo era necesaria en este lugar, ¿sí? Y ¿Dónde que estás no era ahora? una casualidad que yo estuviera aquí. Entonces, ¿Y en qué consiste? Cómo haces, Bárbara, ese contacto con esas personas que llegan a ti? Imagino que se hace como una sesión especial para conocerlos. ¿Cómo es ese trabajo? ¿Cómo describes tú como ese paso a paso de lo que haces en ese trabajo de acompañamiento? bueno, las personas llegan por diversas razones. Yo tiendo como a profesionales, emprendedores y empresarios, y algunos me contactan por otros venezolanos, algunos ya conocen mi trabajo, algunas personas ya me conocían también. Entonces, bueno, dependiendo de dónde quieres llegar, por eso aquí yo hablo del cruce de la metodología del coaching ontológico y de las constelaciones familiares. El coaching ontológico, para quienes no lo saben, es una metodología del siglo XX que busca, ¿verdad?, diseñar un futuro diferente, que busca elevar el potencial humano. El coach tiene la responsabilidad de entender tu potencial y marcarte una vara como un entrenador deportivo, para que tú te entrenes y la construyas, ¿sí? Y el coaching tiene mucho de a dónde quieres ir, qué objetivos quieres lograr, qué quieres soñar y cómo vamos a construir un plan de acción para hacerlo. Y las constelaciones familiares, por su parte, tienen una filosofía, ¿verdad?, que fue construida por Bert Hellinger, padre jesuita alemán que se dedicó luego a la psicología, a la terapia transpersonal y sistémica, que entiende que tus dificultades, o sea, tus obstáculos, tu lucha que no obtiene resultados, que vas y trabajas, estás parado en el mismo lugar,
tiene mucho que ver con la historia de tus ancestros, tiene mucho que ver con tu nacimiento, cómo fue la relación con tus padres, cómo fue tu crianza, qué número de hermano eres, sí, cuáles fueron las vivencias de tus abuelos, de tus bisabuelos y tus tatarabuelos. Y cuando empezamos a entender que tus dificultades fueron las dificultades de tus ancestros, que tus carencias fueron las de tus ancestros, que tu pobreza fue la de tus ancestros, que la locura que has vivido ha sido la de tus ancestros, tú empiezas a poner un orden en eso, ¿no? Empiezas también a mirar, a entender tu árbol genealógico. La constelación te permite ubicar el ancestro al que eres leal y por el cual repites la historia, y trabajamos lo que en constelaciones le decimos la reconciliación. La reconciliación son palabras claves, palabras, frases sanadoras que permiten que el inconsciente familiar repare la memoria transgeneracional que está trayendo dificultad, enfermedad, pobreza, obstáculos, soledad, depresión. Y sumado al coaching, luego lo que hacemos es, bueno, ya has trabajado el inconsciente, ya tienes disponibilidad en tu inconsciente para ir a una dirección específica, ahora qué quieres hacer. Entonces el coaching que hace, el coaching te va mostrando la capacidad de acceder, ¿verdad? A ese logro, entendiendo que en ti está esa dirección, pero necesitas un plan de acción que está conectado con la matriz de emociones. En el coaching ontológico hablamos de una matriz de emociones que te expanden, como el coraje, la valentía, la alegría, ¿sí? El amor, el orgullo, como de sentirme orgullosa de lo que soy. Eh, y que hay una matriz de emociones que te contraen, como el miedo, la rabia, la envidia, la decepción, la depresión, que te contraen tus acciones, ¿sí? Tú no puedes lograr tus metas si tú vives en una matriz emocional contraída. Tú logras tus objetivos cuando tú vives en una matriz emocional que te expanden, porque la emoción te habilita para la acción. Entonces, en la combinación de las dos metodologías, lo que hacemos es que trabajamos el inconsciente y reparamos lo que el sistema familiar no te permite avanzar porque tenías que superarlo, y trabajamos en el presente, una disposición emocional, corporal, de mente, de mindset, para que vayas hacia esa dirección y que además lo hagas de manera estratégica. Bárbara, bueno, muy completa esta explicación, muy interesante. Quizás pues hay personas que nunca hayan escuchado hablar de las constelaciones familiares, y creo que esto da una noción bien interesante y bien completa de que, bueno, es una búsqueda de introspección primero, que te sitúa también, bueno, con el pasado de tu propia familia, pero que te lleva también a buscar el orden, ¿no? El orden en ese sistema familiar, como para tomar de allí la fuerza para alcanzar eso que te impulsa, que te gusta, que te apasiona, y que a veces, como lo decías, ¿no? Se trabaja y se trabaja y pareciera que estamos en el mismo sitio. En este tiempo que has estado haciendo este trabajo, que incluso lo hacías estando aquí en Venezuela, eh, cuéntanos un poco de esos testimonios, de esas acciones que has visto que han podido, a partir del coach y de las constelaciones, transformar para generar unos testimonios importantes de que, bueno, esto funciona, pero entiendo también que funciona en la medida que las personas pues se entregan al proceso, ¿no? Y que quizás algunos pueden decir, bueno, constelaciones, ¿esto qué será? Y de repente si les interesa indagar más, como cuáles serían esas pautas que tú, que acompañas el proceso, les dirías dónde buscar, cómo iniciar este proceso de constelaciones y de coach para que comienza, bueno, en la parte personal, pero que luego llega, ¿no? A esa mirada de los negocios. Sí. Bueno, te quiero contar un caso que siempre cuento, que es el de Patricia. Patricia Reyes es de República Dominicana. Patricia llegó queriendo sanar su relación con su papá. Venía de una relación que no era tan buena. Incluso su esposo, un empresario dominicano, venía con esta fuerza financiera que ella no lograba conquistar. Y ella había sufrido una enfermedad, había sufrido un cáncer terrible, se hizo coach nutricional, y su familia venía de empresarios dominicanos dedicados
a productos golosinas hechos con productos procesados. Ella pasa por esta enfermedad y decide ir trabajando su relación con su papá, su relación con ella misma, su relación con su sistema familiar. Y un día me dice, Bárbara, yo quiero sacar un prototipo de una galleta vegana de corte gourmet con productos, esos productos se llaman superalimentos como dátiles, achaguanda, hongos, que sean nutritivos y que sean para personas que no pueden comer azúcar, para los niños como una golosina saludable y para las personas que quieran comerse un postre gourmet saludable. Entonces, nada, la acompañé en el proceso de sanar esa relación con su papá. Hicimos una constelación para honrar la historia empresarial de su familia, las decisiones que habían tomado, la manera en que habían construido industria, ¿sí? Y le pidió permiso a sus ancestros para construir una empresa totalmente diferente, honrando su propia historia, ¿sí? Ella empezó probando este producto que eran unas galletas, luego pasamos a un crumble, que es como un picadillo de galletas, y un día me dice, quiero probar con un helado, porque le quedaban sobrantes galletas y ella las metía en el congelador y probó con un prototipo de sándwich helado. Y bueno, ese producto pegó en el mercado de Dominicana. En este momento ella está en los principales supermercados de República Dominicana con más de 5 productos, con helados, con el sándwich helado, con otros productos. Y pues cuando llegó un punto en el que ella ya había trabajado a nivel personal con las constelaciones y un poco de coaching, porque nunca lo dejo de hacer dentro de las constelaciones, trabajamos coaching de negocios e innovación. ¿Qué busca el coaching de negocios e innovación? Busca abrir posibilidades en el mercado, entender la necesidad, entender el mercado, ¿verdad? Esto que llaman en mercado benchmarking, el estudio de mercado, y poder entender los vacíos y las necesidades del cliente, que al final, como los negocios centrados en el cliente, bueno, ¿cuál es la necesidad del corazón del cliente? Entonces terminó creando un producto sin competencia, lo que llamamos nosotros en coaching de negocios, un negocio que está dentro de un océano azul. ¿Por qué? Porque no está compitiendo con otro producto en el mercado y ahora está conquistando las cadenas grandes de supermercados en República Dominicana. Para mí eso es uno de los testimonios más importantes. Recientemente un testimonio precioso de un emigrante venezolano español, porque ya es español, venía de haber tenido 2 empresas en Venezuela, lo estafaron, estuvo preso por la estafa y bueno, cuando revisamos su historia nos dábamos cuenta que la estafa venía viajando en su sistema familiar. Tenía ancestros que habían estafado, que habían sido estafados. Entonces, bueno, reconciliamos esta historia que tenía que ver con las estafas, porque al fin y al cabo un robo o una estafa a veces es útil en la vida. Sí, como en estos días que me tocó trabajar con unos empresarios judíos que también habían perdido su patrimonio en algunas estafas, ¿no? En algún momento la diáspora judía tuvo que tomar lo que no le pertenecía para poder sobrevivir en momentos de holocausto. Entonces, cuando uno mira ese otro lado, sí, ¿verdad? Que eso que nosotros podemos decir, eso está mal hecho, como lo es un robo, una estafa, fue útil para la vida. Nosotros lo miramos, lo honramos, lo despedimos y le pedimos la fuerza a la energía ancestral para hacerlo distinto, para no tener que caer, ¿verdad? En ese mismo loop nuevamente. Este emprendedor venezolano, español, todos los negocios que se le presentaban eran para hacer estafas. Y él estaba muy infeliz con esto y decía, es que siento que me traigo esto de Venezuela. En Venezuela hay mucha energía. Yo le decía, tú tienes que hacer un viaje histórico y darte cuenta que nuestra raíz española, la que llegó a América, fueron personas que venían de las cárceles, personas que habían cometido delitos, y eso pertenece porque nos dio el origen al mestizaje. Cuando nosotros a eso le decimos esto pertenece, lo miro, ¿verdad? Con humildad y con amor, pues esto me dio la vida, yo lo libero y me despido de esa manera de hacer las cosas. Y ahora me llamó hace 2 días y me dijo, Bárbara, tengo una oportunidad de hacer un negocio nuevo, no con una estafa, es un traspaso de un negocio para hacer una tienda de vinos. Y ahí tú ves el resultado del trabajo, ¿no? De la combinación de la metodología. Qué interesante y qué bueno que hayas estado allí para acompañar a estas personas y que les hayas ayudado a encontrar pues su propia fuerza, su propio potencial, ¿no? Para transformarse ellos y para transformar también su entorno.
Bárbara, pues en definitiva, bueno, eres una mujer, una constructora de paz, una coach, una consteladora familiar, ahora una mujer en movilidad que ha ido también a reconocer pues la energía que los venezolanos pueden aportar al mundo. ¿Y qué les dirías a estos jóvenes que nos escuchan? Nuestro podcast se llama Hablemos Joven, que están como en esa búsqueda, en esa encontrar su lugar en el mundo, eh, viendo quizás la posibilidad de la movilidad, pero no, a veces no entendida desde la abundancia, sino desde la precariedad. ¿Qué les dirías a esos jóvenes que están buscando pues su propia energía, su propio potencial, algo que les pueda ayudar pues a encontrarse? Mira, Andrea, cuando yo vine a esta ciudad, yo entendí un concepto que es la abundancia consciente. ¿Sí? No sirve de nada que un solo miembro de la familia sea abundante. Cuando yo migró mi sobrino a los Estados Unidos, se fue por el Darién, se fue en una situación complicadísima, y mientras tanto yo estaba aquí haciendo ese taller de la abundancia en Tarragona. Mi sobrino actualmente está en Carolina del Norte y tiene un muy buen trabajo, logró salir adelante, prosperó. Pero porque en mí como buscadora de crecimiento personal, de honrar a mis raíces y mis ancestros, yo también puse mi parte en mi sistema familiar para que mis ancestros, para que mi familia pudiera tener acceso a una abundancia mucho más grande. ¿Sí? No es un tema para mí. ¿Sí? Primero, ¿qué les digo a estos jóvenes? Primero que nada, honra tu historia. Ama tu nacimiento, ama la historia de amor entre tu mamá y tu papá, esa chispa que te dio la vida, porque ese es tu primer gran éxito, haber nacido, haber tenido a esos padres que te tocaron. Sí, reconcíliate con las heridas de tu niñez. Cuando hemos tenido herida del abandono, del rechazo, cuando alguno de nuestros padres no estuvo emocionalmente disponible para mí, el dinero no está disponible para mí. Sí, las oportunidades no están disponibles para mí. El éxito no está disponible para mí, ni los clientes, ni las ventas. ¿Por qué? Porque yo todavía tengo en mi inconsciente la no disponibilidad emocional que tuvieron mis padres conmigo y que además venía de la no disponibilidad emocional que venían de sus propios padres, de nuestros abuelos. Cuando yo empiezo a ser mi propia madre y mi propio padre y empiezo a abrazarme y a llenarme de lo que me faltó, yo me hago un adulto. Me hago un adulto agradecido de toda mi historia, de todo lo que he vivido, y me pongo en mi corazón a toda mi familia, porque es que la familia hizo todo lo que pudo. Incluso el país ha hecho todo lo que ha podido. Lo único que nos ha faltado es ponernos en el corazón esa riqueza. Eso es lo primero que les recomendaría. ¿Qué más les recomendaría? Encuentra un skill, una fortaleza, una potencialidad, un talento, una pasión, y entiéndela. Entiende cómo te hace sentir, entiende cómo eso te expande, porque eso que te va a dar una matriz de emociones. Te va a dar una matriz de emociones que tiene que ver con la alegría, con el amor, con la valentía, con el coraje, ¿sí? Con la fe, con la esperanza. Y a partir de allí diseña un plan de acción de migración consciente. Contacta personas antes, trabaja esos potenciales antes de migrar, no te vayas a lo loco, ¿verdad? El tiempo de la vida es perfecto, ¿sí? ¿Qué pasa cuando a veces uno es muy joven y uno cree que la vida no le va a dar la oportunidad, que tengo que salir corriendo ya porque si no se me acabaron las oportunidades? No, la vida no funciona así. La vida funciona con un orden. ¿Sí? Y cuando tú ordenas y haces todo este proceso con orden, entonces para ti va a ser mucho más fácil tener éxito. Así que les recomiendo a estos jóvenes, primero que nada, entiendan y autoconózcanse, ¿sí? Hagan trabajo personal, sanen su relación con sus padres, honren la historia y lo que les ha dado el país de origen, y van a tener la fuerza para llegar a cualquier país de manera abundante y con una nueva mentalidad. Bueno, Bárbara, hemos llegado al final de este espacio. Tantas cosas que quisiéramos pues seguir hablando contigo, pero agradecerte por este regalo que nos has dado, por ese mensaje final que siento que lleva mucha fuerza y que va a ser escuchado por muchos jóvenes. Y bueno, y desearte que sigas en esa abundancia, en esa energía bonita que le regalas a las personas que te conocen, al mundo, y decirte que, bueno, todas tus hermanas constructoras de paz estamos aquí en Venezuela enviándote siempre mucha energía, celebrando todo lo que haces y acompañándote siempre. Muchas bendiciones para ti, querida Bárbara, y que, bueno, que sigas siendo como ese rayito de luz para acompañar a todos los que encuentres en la vida.